importa que el que tiene el poder esté loco, pero si la ley lo ha nombrado, entonces así será, ¿no? Los monarcas, por ejemplo, por sucesión, o los gobiernos democráticos por elección, ¿no? Hay países donde a veces votan, usan la democracia representativa y quedan dos candidatos, pues, y no sabe uno por quién elegir. Y uno dice, pero yo no quiero que sea ninguno de ellos, pero tienes que elegir entre ellos, no hay vuelta que darle, ¿no? Como dicen. Entonces, tú crees en la legalidad, creerás en el gobierno que salga. Otro es el tradicional, es decir, descansa en la creencia cotidiana, ¿no? Dice la diapositiva, y la podemos ver. Tradicional, descansa en la creencia cotidiana. Bueno, este es el hecho de sociedades, naciones, que siguen teniendo un sistema de gobierno y no pretenden cambiarlo porque asumen y aceptan que esa es la forma en que se debe administrar y gobernar su nación y su Estado. Y que obviamente en el futuro, si habría que cambiarlo, sería todo siempre dentro de ese marco, de esa forma, ¿no? No transformar la superestructura, sino solamente los sistemas y los métodos de trabajo. Finalmente tenemos la carismática, y eso obedece al caudillo por razones de confianza. Digamos, en cualquier golpe de Estado o un gobierno de facto, entra un caudillo carismático, ¿no? Patea la ley, patea la Constitución, patea las instituciones, hace todo lo que quiere, pero el hombre es tan carismático, ¿no? Que nos hipnotiza, nos enamora, nos hace olvidar el pasado. Y nuevamente nosotros volvemos con él, somos leales a él, somos fieles a él, creemos que él va a ser el Mesías, la salvación de nuestra nación, ¿no? El gran César Augusto que muy pronto hará que nuestro estado sea, pues, si es un estado del tercer mundo, pasa al segundo y al primer mundo, y si es un estado del primer mundo, entonces lo haga dueño del planeta, ¿no? Con poder militar, poder económico, etcétera. Entonces ese carisma que tiene este hombre, a pesar de muchas veces, ¿no? Atentados contra derechos humanos, la ley pisoteada, las instituciones venidas a menos, igual nos quedamos con él, porque tiene un tal poder de carisma que pues encandila, ¿no? A aquellas personas, y especialmente a aquellas personas que no profundizan, ¿no? En lo malsano de estas formas de legitimar ciertos poderes o ciertos gobernantes, ¿no? Imprescriptiblemente al frente de naciones y estados que merecen cambio, que merecen crecer a la fuerza de su pueblo, de su nación y de su justicia. Bueno, Alberto Borea Odría es un escritor, es abogado, ¿no? Él es político, él también plantea una tesis acerca del poder. Lo mencionamos porque pues, él es profesor universitario, es academicista, y es muy importante también escuchar lo que él dice, ¿no? Él dice que la legitimidad implica un mínimo de consenso de valores básicos. Pensamos que esto es importante. Pensamos que esto es importante, porque decíamos que el consenso es lo que daba legitimidad a los gobernantes, ¿verdad? Y a los gobiernos que se quedan en el poder. Bueno, Alberto Borea dice que este consenso no tiene que ser absoluto. Este consenso tiene que tener un mínimo de consenso. Si tiene un mínimo de consenso, ¿no? Basta que una parte del pueblo diga, sí, estamos de acuerdo con él, sí, lo apoyamos, eso ya va a dividir la oposición, ¿no? Y a la parte que queda oponiéndose, ya yo, que tengo el poder, aplicaré el ejército, aplicaré la policía, aplicaré la dominación, o en todo caso aplicaré otros métodos, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para tu pueblo? ¿Un estadio? Te hago el estadio. ¿Qué cosa quieres? ¿Carretera? Que te hago carretera. Comienzo a comprar la voluntad del pueblo, pero siempre a partir de un mínimo de consenso de valores básicos. La prelegitimidad es la legitimidad en pañales. El gobierno prelegítimo es un camino que hace la legitimidad. El consentimiento, como ya dijimos, es la contraparte de la legitimidad. Es la ideología que va a hacer posible, ¿no? Que esa legitimidad de ese Estado quede permanentemente a favor de él. El consentimiento está ligado a la actitud individual, dice la diapositiva, para aceptarlo con la misma resistencia. El consentimiento activo es dado por el grupo de personas que impulsan a la obediencia a sus dictados. Ejemplo, los funcionarios de gobierno. Hay varias clases de consentimiento. El más importante es el consentimiento activo. Es decir, es ese grupo de gente que dice, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, yo te acepto como gobernante. Sí, yo acepto tu sistema económico y político. Estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque yo trabajo para ti. Porque yo estoy en la administración pública. Yo soy el ministro. Yo soy el funcionario público que tú mismo has escogido. Yo apoyo contigo. Es un consentimiento activo. Es un consentimiento militante. Es un consentimiento proselitista. ¿Qué cosa? No, eres buen gobernante. Yo te lo aseguro. ¿Me entiendes? Ese es el consentimiento activo. Pero hay otra forma de consentimiento. Tenemos el consentimiento pasivo. Es el caso de quien no se preocupa por el poder y sus decisiones, simplemente acata porque acata, ¿no?
Es decir, habrá siempre en una sociedad gente que diga, no, no quiero problemas, si eres el gobernante, entonces yo acato lo que dice, porque él es el gobernante. Si entró por elecciones, si entró por un golpe de Estado, si vino un Estado extranjero y lo colocó a él, no me interesa. Yo acato porque acato, no hago nada, estoy tranquilo, es el consentimiento pasivo. Y tenemos por último el consentimiento negativo, que tiene dos formas. Tiene dos formas el consentimiento negativo. La primera es que son las que toleramos el sistema. Somos la oposición en una democracia. No estamos de acuerdo con el sistema. No, señor, no esa ley, no esa decisión, no ese nombramiento. No estamos de acuerdo. Somos la oposición. Hablamos, siempre estamos en contra. Toleramos que existas, pero no consentimos en todo lo que haces. Criticamos lo que haces. Y bueno, y tenemos por último la segunda forma de consentimiento negativo. Es la de aquellos que no solo consideran a los gobernantes, sino que rechazan al sistema y a cualquiera que gobierne. ¿Ve? Es interesante, ya va un poquito más allá. Yo creo en la democracia, pero no en este presidente. Por eso lo critico y estoy oponiéndome a él. Pero ¿saben qué? Encontraremos a otros que dirá, yo no creo en el presidente, no creo en el Congreso, no creo en el Poder Judicial, no creo en las instituciones, no creo en el sistema, no debiera haber democracia, no debiera haber república, esto debiera ser una anarquía, o deberíamos volver como era antes, cuando cada uno hacía lo suyo y no tiene por qué haber leyes. ¡Qué tremendo! Estos ya son los extremistas, ¿no le parece? Pero bueno, es una forma de pensar, y en democracia se acepta toda forma de pensar. Este consentimiento negativo, por ejemplo, son de aquellas ideologías que piensan que tiene que cambiarse toda la estructura y toda la superestructura de un Estado y un gobierno para alcanzar la verdadera justicia. Bien, finalmente, ¿cuándo decae el principio de legalidad? Por eso tenemos ahí la última diapositiva, la penúltima diapositiva. Dice, cuando la sociedad no encuentra la solución para sus problemas y lo que busca es cambiar al gobernante y no al sistema, entonces estamos buscando definitivamente el fin de la legalidad y de la legitimidad. Se hace referencia a la presencia de un sistema de leyes con la legalidad, como ya le dijimos, que debe ser cumplido y que otorga la aprobación a determinadas acciones y actos. Entonces, cuando ya la legitimidad no se soporta, entonces el principio de la legalidad tiene que imponerse. Queremos echar, ¿no? Como pasó aquí en nuestro país hace poco, ¿no? En una dictadura civil que tuvimos hace poco, en la dictadura civil de Fujimori, por ejemplo, ya la legitimidad del gobierno fue perdiéndose por problemas de corrupción, por problemas de temas de derechos humanos. Entonces definitivamente la legitimidad de ese gobierno que había entrado en principio por de facto y que luego por un sistema de elección, un régimen electoral posteriormente organizado, perdió legitimidad. Y cuando se descubrió que se querían pues falsear, ¿no?, las votaciones, se quería corromper el sistema electoral en su tercera reelección, entonces definitivamente pues el principio de legalidad tuvo que imponerse, ¿no? Aunque había decaído por este problema de la legitimidad, pero había decaído bastante y el principio de legalidad nuevamente tomó fuerza. Por eso en el decaimiento se busca cambiar al gobernante, pero no el sistema. A pesar de la dictadura que cayó y las dictaduras militares de los años 70 y los años 50, y en realidad el Perú sigue siendo una república, un país republicano, democrático y representativo. Así somos, es nuestro sistema, lo hemos aceptado, creemos en él y eso sí, hemos cambiado a muchos gobernantes, ¿no? Fundamentos del principio de legalidad son los siguientes: la libertad personal. Es muy importante esto. Todo principio y fundamento de legalidad tiene que ver con la libertad personal. La seguridad jurídica general es la otra característica. La motivación de las propias conductas es el otro fundamento. Y finalmente, la prohibición de la arbitrariedad judicial. Generalmente, estos fundamentos del principio de legalidad son los que tienen que llevar adelante en nuestro pensamiento de poder, legitimidad y legalidad. Hans Kelsen no estaba muy lejos de acertar. En realidad, debemos hoy preguntarnos, y no dejar de hacerlo, si lo legal necesita ser de alguna manera, ¿no?, vinculado a lo legítimo. Creemos que sí, la posición de la cátedra es que sí, creemos que lo legal debiera ser siempre legítimo, en tanto se pueda, y lo legítimo debiera ser siempre lo legal, porque de alguna manera la ley debe ser expresión de lo legítimo, debe ser expresión de lo lícito, debe ser expresión de un valor, ¿no?, como decía Borreodría, de un valor, aunque sea aceptado, de alguna manera recibido, aprobado por una minoría, pero la ley siempre debe expresar un valor. Lo decían
todos aquellos que creemos y creen que la ley pues no solamente es norma, sino que la ley tiene que tener un espíritu, aquel jurista que hablaba el espíritu de las leyes. Gracias por acompañarme en este tema número 1 acerca de la legitimidad y la legalidad